Estamos con Federico Penelas, profesor de Filosofía del Lenguaje acá en la Universidad de Mar del Plata, y queremos hacerle esta pregunta. Primero que nada, saludarte, agradecerte como hacen los jugadores de fútbol. Déjame agradecerte. Y segundo, voy al ángulo. ¿Qué es la filosofía del lenguaje? Bueno, Federico, gracias por la invitación, te agradezco. Bueno, la filosofía del lenguaje es una disciplina, un área de la filosofía amplia, pero digamos en lo que yo trabajo es más bien en lo que podemos llamar semántica filosófica. Digamos, el fenómeno del lenguaje es un fenómeno amplio que puede abarcar distintos aspectos, distintos rasgos del mismo. En lo que la línea de investigación que yo trabajo y que desarrollo en la materia es el problema del significado. ¿Qué significa, qué significamos con nuestro lenguaje, con los signos o símbolos de nuestro lenguaje? Y esa es una tradición que, al menos la línea de trabajo que yo a la que me dedico, es una tradición que surge en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, fines del siglo XIX, curiosamente como un subproducto de otro tipo de indagaciones acerca básicamente de la filosofía de la matemática. Sería largo de explicar eso, pero lo cierto es que en determinado momento, para afrontar los problemas de la fundamentación de la matemática, los lógicos y filósofos de la matemática de la época, estamos hablando de década del 60, 70, 80, del siglo XIX, advirtieron que el lenguaje formal con el que se contaba entonces, que era el de Aristóteles, se quedaba corto para las necesidades de ese programa de fundamentación de la matemática. Entonces había que pensar, diseñar un nuevo lenguaje formal en lógica. Y esa segunda indagación condujo a una serie de filósofos a preguntarse por la estructura del lenguaje, la significación, cómo es que los distintos tipos de expresiones del lenguaje tienen significados diversos, cómo es que las distintas expresiones configuran oraciones, etc. Ahí la figura fundamental fue un filósofo alemán, lógico, matemático, llamado Gottlob Frege. Y allí surge entonces toda una línea, digamos, de trabajo a partir de esos trabajos pioneros de Frege que se continúan hasta el día de hoy. Dentro de esa larga deriva surgieron muy diversas concepciones, muy diversas posiciones, algunas más con una mirada hacia el lenguaje más, digamos, desde la lógica, como podría ser la que te acabo de mencionar, o con preocupaciones vinculadas a la lógica, otras más vinculadas a una mirada más, llamémosla, más antropológica, ¿sí? Donde el lenguaje ya no es visto como una estructura de alguna manera autónoma, sino como una práctica, ¿sí? Que se desarrolla en determinadas culturas, comunidades, etc. Y entonces, digamos, dentro del campo de la semántica filosófica y en la línea de trabajo que se inició con Frege, también se desplegó una miríada incalculable de posiciones. Siempre en torno al problema del significado, ¿no? ¿Qué significa significar? Para decirlo rápidamente. Bien, eso es lo que, digamos, por filosofía del lenguaje uno podría incluir muchísimas más cosas, pero en lo que a mí respecta,
circunscribiéndolo, digamos, a lo que podemos llamar semántica filosófica, ese es el campo de trabajo, digamos, ¿sí? Por lo que nos venís contando, yo entiendo que reviste una gran complejidad, y es que el mismo objeto de estudio es lo que se utiliza para realizar este estudio. Digo, pensar el lenguaje, porque uno por ahí cuando piensa, no sé, en la ética, puede distanciarse del hecho moral para analizarlo. Ahora, ¿cómo se puede, o si es que se puede, hay otro ejercicio para hacer desde este pensamiento filosófico, pensar al lenguaje desde el lenguaje, ¿no? Utilizar la misma herramienta para desentrañar eso que estás utilizando? Digo, ¿hay una complejidad ahí o es algo que suena muy complejo, pero en la práctica en sí o en el hecho de llevarlo adelante no es tal, sino que se puede hacer? Eso es una pregunta muy central. Tan central que podríamos decir que ha originado toda una corriente en filosofía que considera que la filosofía del lenguaje, o mejor dicho, la semántica filosófica, es el corazón de la filosofía, o es el punto de partida de la indagación filosófica, ¿sí? ¿Por qué? Y porque, digamos, uno podría pensar que en realidad todo acto cognitivo está atravesado por el lenguaje, ¿sí? Y en ese caso, toda reflexión filosófica sobre cualquier aspecto de la vida humana, en la medida en que pensamos que la vida humana está atravesada por diversas calidades y tipos de actos cognitivos, y todos ellos están atravesados por el lenguaje. Bueno, la tarea del filósofo que aborda esos problemas, al hacerla también en el lenguaje, eso puede generar tergiversaciones. Entonces la tarea primera es, desde la filosofía del lenguaje, que piensa el lenguaje, identificar qué formas de indagación acerca de cualquier cuestión filosófica está legitimada por una buena teoría del significado y qué formas no. De esa manera, hay formas de indagación filosófica que serían impugnadas porque no se adecuan a una adecuada teoría acerca de cómo nuestras palabras pueden significar, y otras que serían validadas, ¿sí? Esto, digamos, esto es lo que se conoce a veces como giro lingüístico, como una propuesta metodológica en filosofía. Lo primero que hay que hacer en filosofía es una indagación acerca de nuestra propia práctica lingüística, de nuestra propia modo lingüístico de hacer filosofía, ¿sí? Fíjate entonces que a tu pregunta yo di un paso atrás, porque el problema no es para la filosofía del lenguaje, el problema es para la filosofía en general. Eso es lo que defiende el giro lingüístico respondería en primera instancia. Ahora, en particular con respecto a la filosofía del lenguaje, es decir, cómo desde la filosofía del lenguaje, o cómo una indagación sobre el significado puede ser hecha en virtud de que se hace con el lenguaje, ahí hay desde muy temprano, desde el mismo Frege, le diría, el señalamiento de que puede haber problemas, ¿sí? El ejemplo más paradigmático de señalamiento de problemas que puede haber, sobre todo si uno tiene una concepción muy logicista del lenguaje. El primer ejemplo de observar estos problemas lo tenemos en un filósofo austríaco que no fue discípulo de Frege, pero quiso serlo, y Frege lo derivó a otro gran lógico de la época llamado Bertrand Russell. Este filósofo austríaco, Ludwig Wittgenstein, desarrolló una concepción del lenguaje como pensándolo como si fuera un espacio donde podemos representar cuasi pictóricamente el mundo, ¿sí? Eso lo desarrolló en un libro que se llama Tractatus
Logico Philosophicus. Y en ese libro, Wittgenstein da una respuesta a tu pregunta muy sorprendente. La respuesta que da Wittgenstein a tu pregunta es: sí, con el lenguaje podemos decir cosas, podemos intentar dar cuenta de cómo el lenguaje mismo significa. Cuando entendemos cómo es que el lenguaje mismo significa, nos damos cuenta que el modo en que desde la filosofía del lenguaje dijimos que el lenguaje significa no es un auténtico decir. Es decir, la propuesta de Wittgenstein es: cuando hablamos en el lenguaje sobre la significación, violamos las propias reglas que decimos que la significación debe cumplir. Por lo tanto, el intento de hablar acerca de la semántica siempre es un intento fallido. Es violatorio de las mismas reglas, procedimientos, normas, ponerle el nombre que quiera, que se dicen. Eso es un resultado muy sorprendente. Wittgenstein de esa manera colocaba a la semántica filosófica dentro del terreno de lo místico, es decir, cómo el lenguaje significa es parte de lo que no se puede hablar, ¿sí? Es parte de que uno solamente puede de alguna manera captar en la acción de hablar, ¿sí? Pero no, de eso no se puede a su vez hablar. Con lo cual, solamente traigo a colación la reflexión de Wittgenstein de entonces, que es uno de los más importantes filósofos del siglo XX. Luego cambió Wittgenstein su posición, no importa, pero esa posición alcanza para mostrar las dificultades y la profundidad de la pregunta que haces. Ha llevado a algunos filósofos a decir cosas como esa: no se puede hablar del significado. Ahí aparece la metáfora, ¿no? Si no recuerdo mal, de la escalera, que él sube una escalera y después la tira. Como de cierta manera, lo mismo que utiliza para llegar a un lado es algo que sería de cierta manera inválido. Sin embargo, como vos decías al principio, se puede pensar el significado, podemos preguntarnos y ensayar una respuesta respecto a, bueno, ¿qué significa el significado? ¿Qué decimos cuando queremos decir algo? Y acá, a ver, corregime o profundizá, porque yo no recuerdo muy bien, está esta idea de Frege de sentido de referencia, ¿no? Una cosa cuando yo señalo algo y lo que significa que no necesariamente lo mismo. ¿Está bien planteada esta dicotomía? Bueno, eso ya es entrar en un poco más de detalle en una posición particular, que fue la de Frege, que tiene sus defensores incluso al día de hoy, y que simplemente uno la puede resumir así. La idea es que si uno tiene una concepción de que las expresiones del lenguaje digamos, funcionan de alguna manera como nombres, en el sentido de que están en lugar de una entidad, ¿sí? Representan una determinada entidad en el mundo. Por ejemplo, Miguel de Cervantes Saavedra representa una determinada entidad en el mundo, esa persona, ¿sí? Si uno piensa que las expresiones en el lenguaje cumplen ese papel, ¿sí?, de estar en lugar de una determinada entidad, lo que Frege en ese momento defendió es que esa entidad no puede ser todo lo que constituye el significado de una expresión como Miguel de Cervantes Saavedra, ¿sí? Que el significado de una expresión como esa contiene en realidad otra dimensión, ¿sí?, que es el modo en que esa entidad es presentado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tomemos estas dos expresiones: el manco de Lepanto, ¿sí?, y el autor de El Quijote. Esas dos expresiones me remiten a la misma entidad, ¿sí?, pero no lo hacen de la misma manera, ¿sí? Entonces Frege lo que decía es que esas dos expresiones no tienen el mismo significado,
a pesar de que están en lugar de la misma entidad. Y no tienen el mismo significado porque me presentan esa entidad de modos distintos. Una bajo la propiedad de ser manco en una determinada batalla y otra bajo la propiedad de ser manco, bajo la propiedad de haber escrito una determinada novela. Entonces, esa otra dimensión, que no es la misma propia entidad, la llama Frege sentido. Y a la entidad, al objeto al que se refieren, se llama referencia. Y estos sentidos, estos modos de presentación de las entidades o de los objetos, si queremos llamarlo así, para Frege no pueden ser representaciones subjetivas, privadas de los hablantes, ¿sí? Tienen que ser entidades abstractas que todo hablante pueda captar, ¿sí? Como entidades platónicas, digamos, que todo hablante pueda captar. ¿Por qué? Porque tiene que estar garantizada que esos sentidos son públicos de alguna manera, en el sentido de que podemos compartirlos, ¿sí? Si los sentidos fueran entidades, representaciones mentales subjetivas, no hay ninguna garantía de que compartamos los mismos significados, ¿sí? Entonces, para Frege, la apelación platónica a las entidades abstractas, a los sentidos como entidades abstractas, es su modo de explicar la posibilidad misma de la comunicación, ¿sí? Esa es una teoría. Digamos, en las indagaciones de Frege a fines del siglo XIX en torno a estas ideas es donde empieza a aparecer la línea de trabajo de semántica filosófica en la que yo me he especializado y que se conoce como la línea analítica, digamos, ¿no? Por supuesto, es solamente una línea, la de Frege es solamente una posición, hay muchísimas posiciones, pero la diferencia entre el sentido y referencia es exactamente esa, ¿sí? Y la apelación a los sentidos es la apelación a entidades abstractas que uno puede captar. Y comprender un lenguaje, para Frege, no es estar en contacto con determinadas entidades, sino captar estos sentidos, ¿sí? Te corro por ahí ahora un poco de Frege, pero creo yo que con mi pregunta voy a estar todavía en la misma línea que estás conversando. Si yo no me equivoco, tu tesis doctoral ha sido sobre Rorty, sobre la pragmática del lenguaje, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco qué significa este concepto de la pragmática? Intuyo que tiene que ver también un poco con el significado, o por ahí no, estoy diciendo cualquier cosa, pero me parece que al menos como título la pragmática del lenguaje es muy atrayente porque nos parece que quiere hablar del lenguaje en sí y la utilidad por ahí que le damos. No sé, digamos, me gustaría si nos puedes compartir un poco de esto que claramente has analizado y estudiado profundamente. Gracias, Federico. Sí, bueno, sí, yo trabajé mi tesis doctoral sobre un filósofo estadounidense llamado Richard Rorty. La tesis ha sido más bien sobre la deriva desde ciertas posiciones que tienen relevancia en filosofía del lenguaje, pero son básicamente más en teoría del conocimiento. Pero sí, claramente Rorty pertenece a una corriente, digamos, donde el foco está puesto en la praxis. Y en realidad la idea de pragmática ya está en Frege también, de alguna manera. En realidad, el primer filósofo donde hay más claramente aparece la distinción entre una semántica, una sintaxis, es decir, cómo es que los signos se relacionan sintácticamente, ¿no? Y una pragmática ya está en un filósofo estadounidense, vamos a decir, Charles Peirce, que fue se lo conoce como el padre de la semiología, de la semiótica, ¿sí? Pero en Frege también, porque para motivar la idea, Frege se pregunta, bueno, supongamos la oración hace frío, y esta otra oración, ¿hace frío?
Frege piensa que en esas dos oraciones está involucrado el mismo pensamiento, solo que el modo, ¿sí?, en que es expresado el pensamiento ese es muy distinto. Y es muy distinto porque en realidad en un caso lo que expresamos es un juicio y en un caso lo que expresamos no es un juicio, ¿sí? Es una pregunta, una indagación, ¿sí? Entonces hay, digamos, ahora esa diferencia, dice Frege, es una diferencia de fuerza, ¿no? La diferencia entre una aserción, una enunciación y una pregunta es una diferencia de fuerza, dice Frege, usa esa expresión. No es, en el fondo no es una diferencia de significado, porque la proposición, el pensamiento involucrado es el mismo. Entonces es una diferencia de otra naturaleza. Y esa otra naturaleza, con el correr el prestar atención a ese tipo de diferencias, llevó a diversos filósofos a prestar atención a la dimensión pragmática del lenguaje, la práctica del lenguaje, las distintas cosas que hacemos con el lenguaje. Eso termina eso da dos resultados, esa deriva. Un resultado es el siguiente: advertir que el lenguaje no es meramente un medio de representación del mundo, sino algo con lo que hacemos cosas, con las que modificamos el mundo, ¿sí? Por ejemplo, hay algunas acciones con las que se modifica el mundo que solo pueden ser hechas con el lenguaje. Por ejemplo, si yo digo, los declaro cónyuges. Si un juez civil en determinadas circunstancias emite esa oración, los declaro cónyuges, ese acto lingüístico involucra una acción que modifica radicalmente el mundo. De la misma manera que yo digo, yo te prometo que, ese acto lingüístico modifica radicalmente el mundo. Entonces, hay acciones que solo se pueden hacer con el lenguaje: prometer, bautizar, casar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de aquella preocupación de Frege por la diferencia de fuerza, una deriva fue advertir esto. Entonces, que el lenguaje involucra notoriamente una dimensión de praxis. Y allí viene un filósofo muy importante llamado John Austin, que desarrolló una aproximación al lenguaje en estos términos, distinguiendo entre distintos tipos de actos que están involucrados en una acción lingüística. Pero por otro lado, y de una manera más radical, diríamos, una deriva de aquella preocupación por las diferencias de fuerza ha sido desarrollada por el mismo Wittgenstein cuando rechaza empieza a cambiar en la década del 30 del siglo XX lo que había pensado en el Tractatus que mencioné antes. Y allí lo que Wittgenstein va a terminar defendiendo es que la dimensión semántica está atravesada por la dimensión pragmática, en el sentido de que el significado no es otra cosa que el uso de símbolos, de ciertos símbolos, ciertas expresiones. Entonces, la idea de Wittgenstein en esta segunda etapa, que se cristaliza en un texto que no llegó a publicar, porque no lo llegó a pulir finalmente y se publicó póstumamente como buena parte de toda su obra. El único libro que publicó en vida Wittgenstein fue el Tractatus. Este libro se llama Las Investigaciones Filosóficas. Allí la concepción del lenguaje que presenta Wittgenstein es como está ligada a los usos, y hay una diversidad fenomenal de usos. Lo que Wittgenstein defiende es que no hay algo así como una esencia del lenguaje. La idea de que el lenguaje es esencialmente representativo y que representa, por ejemplo, hechos del mundo y que sirve para eso, para representar
el mundo y poder comunicarnos acerca del mundo, es solamente una de las cosas que hacemos con el lenguaje. Hacemos muchísimas cosas. Y esa diversidad de acciones, esa diversidad de funciones, Wittgenstein la expresa con la siguiente expresión: hay una diversidad de juegos de lenguaje. Y es completamente inadecuado pensar que uno de los juegos del lenguaje, el juego representativo, o el juego de dar nombres, o el juego de definir un objeto con un nombre, etcétera, etcétera, de que esos juegos tienen una prevalencia por sobre los otros, ¿no? O que constituyen el juego que realmente da la esencia del lenguaje, que era un poco lo que buena parte de las concepciones clásicas pensaban, ¿no? Que la esencia del lenguaje era representar el mundo. Entonces, el prestar atención al uso, ¿sí?, condujo a toda una serie de filósofos encabezados por el segundo Wittgenstein a asociar directamente la idea de significado con la idea de uso, con la idea de praxis, con la idea de hacer cosas diversas, ¿sí? Y eso, digamos, esa es diría yo, la línea que yo antes mencioné como más vinculada a una mirada, llamémosla, más antropológica acerca del lenguaje, no tanto lógica, sino antropológica. El mismo Wittgenstein, en alguna referencia de algún amigo suyo de conversaciones con Wittgenstein, el propio Wittgenstein decía algo así: yo pasé a tener una mirada antropológica acerca del lenguaje. ¿Sí? En función de esto que estás diciendo, a mí me hace pensar por ahí en un ejemplo muy actual, y quizás estoy mezclando o quizás no. Vamos a ver, vos lo juzgarás. Que es en función del lenguaje inclusivo que está, digamos, discutiéndose en estos momentos. Muchas quizás de las críticas más conservadoras, más de derecha, vamos a decirlo también como corresponde, tiene que ver, a ver si entendí bien lo que vos me decís, por ahí con una visión más esencialista del lenguaje, cuando, digamos, la defensa del lenguaje inclusivo, la defensa de decir que se pueden cambiar las formas de gramaticales, tienen que ver por ahí más con esta noción de, que decías, que la semántica está atravesada por la pragmática. ¿Puede ser un análisis, ves, un análisis más o menos coherente, o por ahí ya estamos queriendo forzar demasiado las categorías? Bueno, me parece que no. Me parece que uno podría tener detractores y defensores del lenguaje inclusivo en cualquiera de los bandos de la tradición filosófica. Me parece. Ahora, porque allí no se está discutiendo stricto sensu el significado, ¿sí? Se está discutiendo más formas gramaticales, no es estrictamente el significado de las expresiones lo que se está discutiendo allí, ¿no? O en todo caso lo que se está discutiendo es cómo aludimos a los colectivos, ¿sí? Básicamente, ¿no? O las particularidades del español, ¿sí?, del castellano, mejor dicho, se adecuan a cómo pensamos nosotros hoy los colectivos. Entonces, esa es la discusión, ¿sí? No sé si es estrictamente una discusión semántica. Ahora, dicho esto, lo que sí es verdad es que una concepción que presta atención a la diversidad lingüística, como la de Wittgenstein. Wittgenstein es el segundo Wittgenstein es el gran filósofo de la diversidad, ¿no?, diría yo. Y que piensa que el lenguaje... Wittgenstein tiene una metáfora muy linda, que es la metáfora de la ciudad. Dice, en las ciudades,
probablemente él está pensando en ciudades europeas, no está pensando en ciudades planificadas, como pueden ser algunas ciudades de América Latina que fueron construidas con un patrón cuadricular, por ejemplo, ¿sí? Pensemos en ciudades medievales que luego devienen ciudades modernas, ¿sí? Entonces, esas ciudades se fueron construyendo de manera muy azarosa, siguiendo los accidentes geográficos del lugar. Entonces se construía una calle así, de pronto otra curva, no tenían calles. Pero en determinado momento en la periferia, cuando ya la ciudad estaba medianamente, se empezó a construir de una manera más programada, más prolija, si queremos, ¿no? Uno puede encontrar muchas ciudades así, ¿no? Con un centro caótico y un caótico en cuanto a sus formas, y una periferia más ordenada, cuadricular, por ejemplo. Wittgenstein dice, bueno, muchos filósofos piensan que el lenguaje es de determinada manera fija y se equivocarían tanto como si miraran una ciudad de esas y solamente miraran la parte cuadriculada, ¿sí? Y pensara que toda ciudad, en el fondo, la esencia de la ciudad es la cuadrícula. Y no, las ciudades van creciendo y determinadamente se regimenta de alguna manera por alguna convención, pero la parte vieja es el origen y es tan ciudad como la antigua. La metáfora, ¿para qué sirve? Dice, bueno, para darnos cuenta que el lenguaje está en permanente movimiento y es permanentemente dinámico, y que solamente está afectado por nuestros usos, como determinadamente acordamos en la práctica en determinados usos, determinadas expresiones. Entonces, una mirada así en torno al lenguaje difícilmente pueda observar la irrupción de un uso como el de prototípico uso del lenguaje inclusivo, por ejemplo usando la E, ¿sí? Difícilmente, o cualquier otra cosa, o cualquier otra vocal, difícilmente puede haber eso como violando algo intrínseco a nuestro uso del castellano, ¿sí? Bueno, porque el castellano se fue construyendo como se fue construyendo cualquiera de esas ciudades, ¿sí? En todo caso, podrá haber discusiones acerca de si es la mejor propuesta, podrá haber discusiones acerca de si hacer propuestas acerca de ciertos usos lingüísticos es el modo en que se establecen los usos lingüísticos, o si simplemente los usos lingüísticos acontecen finalmente, ¿no? Pero difícilmente una concepción como la wittgensteiniana allí en posiciones como esas veo menos espacio como para una impugnación tout court de propuestas de esta naturaleza, ¿sí? Bueno, Federico, para ir cerrando un poco, no quitarte más tiempo, bueno, te voy a dar las gracias nuevamente y quisiera comentar algo. Entre tu vasto currículum también, si no me equivoco, sos presidente del AFRA, ¿no? De la Asociación Filosófica de la República Argentina, que este año hace un congreso nacional cada 2 años, y este año se va a hacer acá en la ciudad de Mar del Plata. ¿Nos podés contar un poco de qué se trata? Ya sabemos, congreso de filosofía, digamos, pero más o menos qué se espera, cómo viene este tema de la dinámica, si ya hay gente queriendo venir, digamos, es el primero que se hace en Mar del Plata, ya se ha hecho en alguna otra oportunidad. Bueno, contarnos un poco, porque es un evento filosófico importante en el país y en Mar del Plata, que es la ciudad en la que estamos acá. Bueno, sí, en efecto. Tengo el honor de que me hayan dado el honor y el trabajo, porque da mucho trabajo, de que me hayan elegido para presidir la Asociación Filosófica Argentina, que es una asociación que se fundó tras la recuperación democrática del 83, los inicios
de la asociación, los barruntos de esa asociación fueron en el 85 y terminó de consolidarse en el 87, cuyo propósito fue constituir una sociedad de alcance nacional de filósofos de diversas tradiciones, pluralista, con un compromiso académico. Y desde el año 89, se cumplen 30 años este año, desde el año 89 la asociación realiza el Congreso Nacional de Filosofía, que siempre se ha realizado en coordinación con algún departamento de filosofía de alguna universidad nacional. O sea, el compromiso de AFRA siempre ha sido que se desarrolle en su congreso en trabajo con alguna universidad pública nacional. En efecto, este año afortunadamente se va a desarrollar aquí en Mar del Plata, en la asociación con el Departamento de Filosofía y la Facultad de Humanidades de la Universidad de Mar del Plata. Es la segunda vez que se realiza este congreso en Mar del Plata. Ya se había organizado en el año 95. Mi primera participación en un congreso fue en aquel AFRA del 95, así que para mí tiene una dimensión emotiva importante hacerlo aquí en Mar del Plata. Y bueno, es un congreso, es el congreso más grande en cuanto a cantidad de participantes que se hace en el país desde entonces, desde el 89. Y bueno, está organizado en simposios. Hay simposios que se presentan, que se postulan para ser parte del Congreso sobre diversos temas. Hay mesas redondas y hay también ponencias individuales por parte de algún miembro o alguna filósofa de la comunidad. Además va a haber una serie de actividades plenarias, de actividades exclusivas del Congreso, que todavía no puedo confirmar presencia finalmente, pero va a haber importantísimas presencias, creo yo, finalmente confirmadas para las conferencias plenarias inaugurales y las mesas plenarias que va a organizar el Congreso. Y lo que sí puedo adelantar es que la conformación de esas mesas y de esas plenarias y esas conferencias plenarias va a estar signada por una preocupación fuerte. Va a haber un gesto político fuerte de presencia de filósofas mujeres y de filósofos trans. Es decir, va a haber un cupo muy elevado, por no decir la totalidad, en esas plenarias de filósofas y filósofes trans en el espacio. Es decir, para visibilizar una vez más la necesidad de que es muy fuerte en toda América Latina, en todo el mundo, de la presencia de mujeres y de filósofos trans en espacios académicos, ¿sí? Entonces ahí va a haber un gesto. Puedo adelantar eso, no puedo dar todavía algunos nombres porque lo quiero terminar de cerrar, pero puedo sí adelantar eso. E invitar a toda la comunidad filosófica y no filosófica de Mar del Plata a acercarse al Congreso. Una cosa que quiero destacar es que los estudiantes de grado de la universidad o de cualquier universidad del país pueden asistir sin pagar ninguna aranceles, absolutamente, incluso para quienes, siendo estudiantes, presenten una ponencia para exponer. Eso es una política que desde el principio AFRA la tuvo, de que los estudiantes
lamentablemente tenemos que cobrar el arancel al Congreso porque si no, no podemos realizarlo. Pero siempre la política fue que los estudiantes no pagan ningún arancel, sino que son siempre más que bienvenidos. Especialmente los estudiantes son una de las principales, digamos, una de las pretensiones más importantes, más fuertes de AFRA es que los estudiantes se acerquen al Congreso y que vivencien lo que es la discusión filosófica plural, profesional, seria que se realiza en la Argentina. Por cualquier noticia o novedad, la gente puede buscar AFRA, ¿no? en Facebook, y que sé que tienen la página, y si no, la página oficial es y en Google, claro, que es la página es afra.com.ar, sino org.org.ar. Bueno, Federico, muchísimas gracias. Yo los saludo desde donde esté. Será hasta una nueva emisión de Filosofía en Todos Lados, para seguir pensando, seguir reflexionando y haciendo las preguntas que nadie más se atreve a hacer. Chao, muchas gracias.